Cosas paranormales, misterio y ocultismo. ¿Será mito o realidad? ¿Tú qué crees? Averígualo en compañía de nosotros, donde juntos encontraremos las respuestas. Claro Oscuro, un viaje a través de lo desconocido. Hola, muy buenos días a todos, sean bienvenidos a un capítulo más de su podcast Claro Oscuro. Estoy con mi compañero Rafa y hoy tenemos un tema bastante interesante. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, Fer? Muy buen día. Bien aquí estamos nuevamente en esta nueva edición. Saludos a todos nuestro auditorio, a todos aquellos que nos escuchan, a todos aquellos que apenas acaban de incorporar y darse cuenta de que existimos. Bienvenidos. Esperemos sea de su agrado estos podcasts que hemos grabado para ustedes. Y pues sí, como dices, Fer, tenemos ahora un tema pues también bastante interesante que ya tiene muchos años en existencia y que se manejó como algo ultra secreto, pero pues bueno, al saberlo nosotros de ultra secreto ya no tiene mucho, ¿va? Pero esperemos les agrade Sí. el tema de hoy. Ok, Rafa. Sí. Bueno, en este tema vamos a hablar sobre cómo los gobiernos han usado a psíquicos como espías. Se oye Exacto. mucho de ciencia ficción, por ejemplo, en los X-Men se habla mucho de la guerra que hubo la Guerra Fría entre rusos y americanos y que utilizaban a los mutantes para buscar planos secretos y cosas así. Pero a ver, ¿qué me tienes que decir, Rafa? Sí. Bueno, ahorita que comentas sobre los X-Men también, me gustaría recordarles también a todos nuestros contemporáneos y a las generaciones nuevas que ya tienen ahorita la facilidad del internet, pueden buscar también este programa muy famoso en los 80, que los Expedientes Secretos X, Ah, sí, muy buena que serie, sí. una muy buena serie y que lleva un poquito de esto, ¿no? Que era una agencia dedicada a todos los eventos paranormales, misteriosos, fenómenos ovni, psíquicos, bla, 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 bla. Todo lo que tenga que ver con el ocultismo y lo paranormal en una agencia norteamericana. Del FBI. Oh, no, de la Exactamente, CIA. de la CIA. Con Mulder y Scully, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿cómo olvidar a esa gran Gillian Anderson, mamá? Pero bueno, en fin. Entonces, era una serie bastante interesante, pues muchos, algunos la recordarán, y por los que no, búsquenla, es algo muy, muy, muy interesante, muy bueno. Entonces, como mencionábamos, Fer, esta agencia realmente sí existe, sí existió, no dudo que actualmente exista, porque pues bueno, de los gobiernos de primer mundo pues ya podemos esperar todo, ¿no? O sea, pero bueno, en fin. El caso es de que esta agencia se dedica a utilizar o a trabajar, digámoslo, para que no se oiga tan mal, con personas que tienen cualidades desarrolladas con poderes psíquicos. Aunque no lo crean, se utiliza dentro de los gobiernos. A lo mejor de lo que es de una manera más popular, dentro de lo que es acá el pueblo, son temas que pueden estar como que satanizados o temas que los tienen hasta rechazados por algunas religiones o culturas, ¿no? Pero que existen y que, pues aunque no lo crean, gobiernos se apoyan en estas personas que tienen estas cualidades, pues con fines, vaya, políticos y pues de espionaje, ¿no? Que es el punto central del tema de hoy. Muy bien, Rafa. A ver, dime. Mm, bueno, yo lo que me enteré es que, por ejemplo, los rusos, por medio de sus espías, se dieron cuenta que Estados Unidos estaba reclutando a psíquicos para usarlos como espías a distancia. No me acuerdo muy bien cómo se llama la palabra. ¿Cuál es la palabra de esa, Rafa? Para no decir El, que usaban no sé, viajes astrales o no sé, ¿cómo era la palabra esa? Perfecto. La agencia, para no meterse en términos así, vaya, muy, muy psíquicos, muy con la terminología del ocultismo, que era, por decir, que vamos a utilizar
el poder psíquico de alguien, o vamos a utilizar los poderes paranormales, Sí, etiquetaron lo que nosotros interpretamos como la clarividencia, ¿sí? Ellos la mencionaron como, la nombraron como visión remota, ¿sí? El poder ver a ok. una distancia, eh, muy lejos, en algún otro plano, en alguna otra ciudad, en otro lado del mundo, bla, bla, sin necesidad de transportarse, ¿no? Sin necesidad de Ajá. estar presente. ¿Cómo se maneja esto? Eh, Nada más para las personas que no sepan, la clarividencia o vaya, la visión remota es la cualidad o el poder de ver más allá de lo que comúnmente la gente común vemos, ¿sí? Más allá de lo Eh, evidente. Exactamente, como lo decía León, ¿verdad? Leono. Ajá. Exactamente con la espada del augurio. Entonces puedes ver más allá, puedes ver cosas pasadas, presentes, futuras, y a distancias, como ya comentamos, puedes estar aquí en México, lo puedes estar viendo en Asia, lo puedes estar viendo lo que está pasando en este momento en la otra parte del mundo, específicamente en alguna persona, en alguna ciudad, en algún pueblo, etcétera. Es algo completamente sorprendente, pero que realmente existe, ¿no? Personas que tienen esa cualidad. Entonces, la agencia se opta por cambiar este nombre a visión remota y de esa manera poder espiar a su enemigo acérrimo, que son los rusos. Me gustaría comentarte, Fer, y a todo el auditorio, cómo comenzó esto Ujú. con un poco de información que tenemos, Sí. que esto se da en marzo de 1978, cuando un avión ruso se pierde en las aproximas en el continente, allá acá en África. Entonces, al momento de esa desaparición, queremos saber que es un avión de última generación en ese entonces, que era muy potente en cuestión de armamento y que era una aeronave de rastreo y de espionaje, vaya. ¿Sí? Entonces, para esto sabemos que también ya había satélites independientemente de los satélites de comunicación, hay satélites especializados en el espionaje, ¿sí? Entonces, este avión era parte vaya, de esos equipos, se pierde en territorio africano, entonces los satélites no lo logran localizar. ¿Qué es lo que pasa? Después que los norteamericanos, como siempre, ahí van a buscar van en la cacería de esa aeronave para poder mm, obtener información de la tecnología que los rusos estaban utilizando. Entonces, los rusos eh, eh, comenzaron a tomar también acciones de búsqueda para evitar que los norteamericanos tuvieran posesión de esta aeronave. Pero bueno, es la pelea de siempre, ¿no? La pelea por el poder. Pero bueno, entonces, eh, la finalidad era encontrar la aeronave para poder descubrir la tecnología del enemigo. La agencia de la CIA se le hace una propuesta de utilizar a estas personas que tienen las cualidades psíquicas, cualidades especiales, ya que la tecnología en ese momento no fue funcional, ¿sí? Fue muy limitada para poder encontrar esta nave. Recurren a estas personas para poder tener eh, más información, ¿no? Entonces, como ya conocemos, la reacción siempre es así como que pues un poco increíble, mucha incredulidad. La agencia no estuvo de acuerdo al principio porque se le hacía algo absurdo y algo, pues, lo tomaron como burla, como algo que no le dieron la seriedad que era, porque pues simplemente no creían en estas personas, ¿no? Entonces, ya acude esta unidad gubernamental que ya existía, pero como unidad, no como agencia, hasta ya más adelante que se incorpora a la CIA, y comienzan a trabajar con estos videntes, ¿no? Ya en abril de 1953, esta persona, Allen Dales, se llamaba, creó un programa de guerra para crear armas de guerra psicológica
como el control mental y la hipnosis, llamado MK Ultra. Aquí ya comenzaron ya estamos hablando de algo ya más avanzado, donde comienzan a hacer pruebas primero verídicas de que los psíquicos realmente era su información buena, ¿no? Que era real y que era buena. Entonces, ya cuando se les da un lugar a participar con la CIA, ya se les denomina este proyecto, ¿no? El MK Ultra, donde, como te comentaba, ya manejan el Ok. control de la mente Ujú, y aparte personas ya programadas por medio de hipnosis, para que estas personas que fueron trabajadas con hipnosis y con el poder mental, ujú. estaban programadas, fíjate, como armas de destrucción, porque Ah, iba a sí. llegar un momento en que ellos los mandaban a cierta misión, a estar como cualquier ciudadano en alguna ciudad, Ujú. digamos, un suponer, bueno, continuemos Rusia, entonces estaban también programados que en un momento se les daba una orden, independientemente de su espíritu militar y nacionalista, el patriota, perdón, esa programación les indicaba ataca en este momento o entra a tal lugar a, a Hacerte explotar. obtener exactamente, a obtener la información o a robar ciertos planos, proyectos, no sé, todo lo que buscaban en ese momento y lo hacían sin pensar, sin demostrar algún tipo de emoción o sentimiento, simplemente actuaban por esa programación mental que tenían. Ujú. Entonces fueron unas armas muy potentes, estamos hablando de armas humanas, ¿sí? Sí. Manipuladas de manera pues Incluso mental. este es material para otro podcast porque podemos hablar sobre los lados del cerebro y todas esas personas que se habla mucho de los rusos, pero los americanos también lo hicieron, Así de es. que crearon niños y les metieron en la cabeza el lavado del cerebro y después los mandaron a Estados Unidos y que con una palabra se activaban y empezaron a hacer sus desmadres. Se habla de varios asesinatos que se cometieron Ajá. en los años 60. Dentro se dice también que hasta que Oswald, el que mató a A Kennedy, Kennedy, se dice que era uno de ellos. uno de ellos. Hay bastante tema que hablar sobre estos personajes, si existieron o si no se existieron. Exacto, sí. Y sí, como dices, también es impresionante el cómo, bueno, sabemos que los gobiernos son capaces de todo, entonces, pero no dejan de sorprender, ¿no? La capacidad o esa pinche pelea por el poder, por la ambición o por Ujú. tener más. Pero bueno, Sí. el caso es de que, pues, con tal de lograr sus objetivos, les importa un poco el resto de la humanidad. Pero bueno, esto no es nuevo. Entonces, cuando comenzaron a hacer pruebas con los psíquicos, eh, comenzaron a darse cuenta que eran muy Ujú. acertados en sus, vamos a llamarle evidencias, el término real. Cuando hacían sus evidencias o sus ejercicios se daban cuenta que adivinaban o que describían exactamente con mucha perfección todo lo que las pruebas requerían, ¿no? Inclusive hasta los mismos participantes, los mismos psíquicos se sorprendían de sus capacidades, porque pues como era algo natural, no nunca lo habían llevado a algo más allá como un estudio o algo ya más elaborado, ¿no? Ujú. Entonces, o pruebas que vieran sus capacidades y pues fueron sorprendentes para ambos, tanto como para la unidad que los reclutó y los entrenaba, como ellos mismos como personas. Entonces, cuando pasan a la búsqueda de esta aeronave, pues sí, los norteamericanos estuvieron muy cerca, muy cerca. Ya después, por cuestiones ya secretas, ya no se supo quién fue el que encontró, si recuperaron la nave los rusos o si está en poder de los norteamericanos. Pero el caso es de que sí, sí sirvió de mucho para empezar la localización de la nave, ya que ni los mismos satélites, hablando que de esa tecnología tan avanzada que tenían en ese tiempo, pues no les dio esa información, ¿no? Pero bueno, entonces ya
En 1959 se descubrió por medio de una revista que Estados Unidos, por medio de un psíquico, mandó información al Nautilus, que era un submarino, Eso no sabía. a un submarino que estaba en... recuerdo, en el océano, en el Ártico, Ujú. se encontraba en el Ártico, prácticamente del otro lado. Entonces, por cuestiones de comunicación y todo, pues no era muy fácil la comunicación, ¿no? Ujú. Pero fue sorprendente cuando un psíquico iba dentro del Nautilus y acá en un cuarto dentro de las oficinas ya de la CIA, ya como agencia, hicieron pruebas de comunicación y la comunicación fue perfecta. Órale. O sea, la persona que estaba acá en las oficinas, que estaba en un área, era un área completamente gris. Ujú. Sí, vaya, o sea, estaba pintada de gris todo el interior y solamente había una mesa, no había ningún adorno, nada, inclusive hasta la puerta estaba como que camuflajeada entre los muros Ujú. para evitar cualquier tipo de distracción y tener una concentración completa, una concentración total y no perder ningún detalle. Entonces, la información que este psíquico comenzó a transmitir de manera mental hacia el Nautilus, donde se encontraba otro psíquico, el psíquico la recibió Ujú. perfectamente y la comenzó a comunicar Ajá. Ok. a la base donde se encontraban. Entonces, aquí estamos hablando de que ya utilizaban la telepatía. ¿Sí? La telepatía para poder comunicar. Entonces, y así es como comenzaron a darse cuenta de otros tipos de cualidades que había en otras personas para poder utilizarlas a favor de los gobiernos. Entonces, imagínate, fue algo sorprendente, fue algo muy, muy interesante y de mucho provecho, mucha utilidad, pero a la vez la misma agencia se comenzó a atemorizar porque eso los hacía de alguna manera también vulnerable si el enemigo en algún momento se enteraba o descubría que los psíquicos iban a ser una parte muy, muy importante y muy significativa en el espionaje. Entonces, vieron ese pro y contra, ¿no? Los beneficios que pueden tener, pero a la vez la vulnerabilidad que esto le da a, a las agencias, a los gobiernos. Entonces, a que se pueda descubrir todos los grandes secretos que tiene cada una. Pero bueno, Ok. eso ahora sí que es parte de todo esto, ¿no? Ujú. Los soviéticos se preocuparon por esto y también desarrollaron su propia agencia. Ajá. Sí, sí, de alguna manera, pues como todos se enteraron que los norteamericanos estaban utilizando psíquicos, Rusia comenzó a reclutar a toda su gente, ¿sí? Ajá. Se lanzó una convocatoria donde, de hecho, ambos lanzaron convocatorias para acercar a gente que tuviera cualidades Sí, especiales. sí. Entonces, claro, no era dirigido que iban a trabajar directamente a gobierno o algo. Hicieron filtros para ya las personas que fueron completamente aprobadas o seleccionadas para participar ya como agencia, ya se les informaba para qué era, porque a fin de cuentas pues siempre manejaban lo secreto, ¿no? El que Ujú. no se divulgara nada ni qué estuviera haciendo el gobierno, Sí. pues, simplemente pues qué le importaba al pueblo si a fin de cuentas todo esto era cuestión gubernamental y Política. militar. Exactamente. Entonces, entre ellos en Estados Unidos estuvo Ingo Swann, que fue que esta persona combatió en Corea y aparte trabajó en la ONU y posteriormente comienza a colaborar con la CIA en adiestramiento a los demás psíquicos. Era una persona al parecer con un potencial bastante grande y que fue de los pioneros dentro de estas de las pruebas y del trabajo ya directamente con la Y agencia. como el nombre estaba Hay muy una raro, le pusieron mejor Profesor Javier, ¿no? Javier X. ándale, lo pelaron al güey. Sí, fíjate que como hemos comentado en otros podcasts y cuando hemos platicado también ya de manera ya personal,
las películas siempre tienen algo de cierto. Sí. O sea, independientemente de la ciencia ficción que es lo que más nos atrae, si nos ponemos a pensar o analizar un poquito, hay mensaje dentro de, ¿sí? Ujú. A lo mejor pocos son los que la captan, pero si todos pusiéramos un poquito de esa atención nos daríamos cuenta de que no todo es fantasía. Sí, así O sea, es. Toda realmente es por leyenda, algo y podemos... todas las leyendas se basan en una realidad. Exactamente, tienen una base cierta. Entonces, ahora sí, consejo, ¿no? Cada vez que vayan a ver una película, Ujú. busquen, despierten esa curiosidad para que conozcan qué tanto puede ser cierto y qué no. Entonces, para que no se queden con que es nada más un simple filme, ¿no? Ajá. Entonces, pero bueno. Eh, Muy bien. Hay una segunda persona que su nombre es Pat Price. Él se incorpora al proyecto también como conocido después como un psíquico muy talentoso. Inclusive él nunca se imaginó la magnitud del servicio que iba a proporcionar a la agencia y hasta dónde iban a llegar, ¿no? Porque también hay muchas cosas, hay algunas cosas que se Sí. saben que pudieron salir un poco a la luz, pero sabemos que hay infinidad de cosas completamente ocultas y secretas que pues a lo mejor nunca nos daremos cuenta, ¿no? Que tanto han hecho, que tanto han logrado, pero que están ahí, ¿no? Que existen. Entonces, durante las pruebas que realizaron con este señor con Price, la CIA quedó pues muy sorprendida con los dibujos que él realizó, ya que eh, hicieron una prueba con él de unas instalaciones que eran soviéticas, ¿sí? Él comenzó a describir, ¿sí? A describir a detalle y comenzó a dibujar, les recuerdo, ubicado en este cuarto gris en un área del nunca jamás de la CIA, el cuarto gris, donde él comenzaba a trabajar, vamos, comenzó a hacer dibujos de esa base soviética, de las instalaciones que había ahí, de los equipos y todo. Entonces, describió tanta perfección en los dibujos, desde cómo estaba proporcionado el terreno, qué lugares había cercanos, Ah, yo pensé que edificios, el general. el, Yo pensé que tan proporcionado estaba el general. no. Entonces, eso es aparte, eso es otra. A lo mejor eso lo hacía en sus momentos recreativos, pero bueno. Entonces, dibujó con tanto detalle que compararon sus dibujos con las fotos que tomó el satélite espía en esas instalaciones soviéticas, que digo, fue sorprendente la similitud y los detalles tan iguales que tenían tanto la foto como el dibujo, ¿no? Entonces aquí fue cuando te digo, entró todavía más preocupación de que si los psíquicos los tuvieran también los rusos, todos son vulnerables, todos son vulnerables ante estas personas porque hasta el secreto más oculto saldría. De Sí. hecho, hubo algo similar, no sé si te acuerdas, en la película de donde comenzó a hacerse famoso este bombón Harley Quinn, que era la del Escuadrón Suicida. Mm. Hay Ajá. una arqueóloga que, al parecer, si mal no recuerdo, descubrieron la tumba, los vestigios de una bruja y se apoderó de ella, se posesionó y sabe qué tanto. Ah, Entonces sí, están sí. Sí. reunidos en esa agencia, ¿sí? En esa agencia, y ella Ujú. en un abrir y cerrar de ojos desaparece y regresa con unos planos que estaban en la bóveda de no sé qué, de qué país y bla, bla, bla. Sí, Entonces es algo sí. similar, claro. Ah, Corea del Norte. perfecto. Entonces, claro, bueno, ahí fue a lo mejor hasta el momento un poquito de ya de ficción el traer los planos y no, un libro con todos los secretos del país Sí. a lo que es lo real, que sí pueden de alguna manera ver qué hay hasta allá, ¿no? O sea, con detalle, Ujú. qué caminos, inclusive se utiliza en conjunto, como te había mencionado un hace rato, sobre las personas que utilizaban como armas psíquicas o mentales, psicológicas, los programaban y también eran dirigidos por estos psíquicos, ¿sí?
vete Ujú. caminando por este lado, da vuelta a tu derecha, o sea, como si fueran monitoreados, Robot. exactamente, como si, bueno, ya trasladado a tecnología, es como si una persona, el operador está checando el monitor y va Un guiando, avatar. exactamente, va guiando al monito o a la persona donde dar vueltas, es decir, como si fuera un videojuego, pero mental, ¿sí? Entonces llega en el Ujú. momento que ahora sí acércate a tal lugar, toma los planos, toma esto, bla, 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 salte. De ese nivel es el espionaje que han manejado estos países. Entonces, imagínense, es lo que hasta ahorita hay de conocimiento y que pues no tan secreto porque pues se ha divulgado en estos programas que hemos mencionado. Por eso los que nos pongan atención a todo lo que vemos porque hay Ujú. muchas claves muy, muy importantes. Entonces, la próxima vez que vean los X-Men o los Expedientes Secretos X, yo sé que le van a poner más atención porque hay muchas cosas que se que se ocultan, ¿no? O muchas verdades que Ajá. están a la vista, pero que pues igual no las captamos a la primera. Porque yo sé que ahora va a Sí. cambiar un poquito esa perspectiva. Sí, como por ejemplo en la película, la última que hizo Indiana Jones, la calavera de cristal, no sé si la vistes. Vi partes, pero El, no, coméntame. eran los rusos con sus psíquicos rusos, con su psíquico ruso, Ajá, buscando la calavera para tener, pues para conquistar el mundo, para todo. Y para eso ajá, utilizaban a los psíquicos. órale, Y, y pues si nos vamos a ver, hay muchísimas películas que nos hablan de esto mismo, de la guerra, de todos los casos que hubo de psíquicos dentro de la guerra, de la Guerra Fría. ajá, No recuerdo a otros más, pero sí he visto casos de gente que fue asesinada porque no cayera en manos, por ejemplo, de Estados Unidos, un psíquico, ajá. porque no cayera en manos de Estados Unidos, pues fue asesinado. Ya luego les diré las películas o las pongo en las notas del programa. Pero sí, hay mucho material. Sí, demasiado, demasiado. El, fíjate que un dato también importante, el no todo es color de rosa. Resulta, fíjate que ahora sí que conforme van pasando las cosas uno va aprendiendo y va mejorando las situaciones, ¿no? Ajá. Cuando, cuando Pat Price muere, Ujú. ahí es donde ya todo valió madre. ¿Por qué? Porque yo creo que se enfocaron tanto en un psíquico, ahora sí Ujú. que en el chido, el güey que todo se chutaba, que cuando este güey se muere, No tenían reserva en la puta, ¿qué banca. hacemos? No tenían nada Exacto, en la banca. exacto. Entonces, ahora imagínate la reacción de que puta, no mames, o sea, si los, no sé, a lo mejor ahora podemos entender un poquito el comportamiento de estos güeyes trajeados y serios que ni siquiera muestran un pinche sentimiento o emoción, que a fin de Eh, cuentas pues también se les frunce, ¿no? No dejan de ser seres humanos, porque imagínate el puta, o sea, el terror o el miedo de que se te murió tu arma principal o tu mejor agente tu enemigo está pues con una ventaja, ¿no? Ventaja muy ajá. grande. Entonces, la muerte de esta persona hizo temblar a la agencia completamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que la gente cuenta. Entonces, Ajá. pero nosotros simplemente somos unos comunicadores, damos nuestra opinión, pero pues bueno, eso es Sí. lo que está ahí. Entonces, ya comenzaron a enfocarse en la preparación de más gente, ¿no? Ya lo que les comentaba de la convocatoria y acercar a más banda para que se capaciten y poderlos trabajar, meter a trabajar en esto. Cabe mencionar que iniciaron con esto, todo fue enfocado en la visión remota como primera opción o clarividencia. La segunda, la segunda arma o la segunda manera en que trabajaron fueron con personas que manejaban la radiestesia. ¿Qué es la radiestesia? Para los que no saben, es el manejo de la energía por medio de un objeto como el péndulo o la clásica varita que de madera para buscar agua, para encontrar agua, perdón. No sé si la recuerdan que tenía una forma como de Y que la agarras de los extremos, vas caminando por el terreno y donde la varita vibra, Se en esa clave. parte, Es donde se clave. ahí, ahí hay que escarbar porque ahí va a haber agua en el subsuelo para poderla
sacar. Entonces, de hecho en el campo se utilizaba mucho esa técnica, ¿no? Pero pues tiene un nombre, se llama radiestesia, y estas personas las utilizaban por medio de un objeto, que en este caso es el péndulo, y por medio de la misma energía en conjunto con el objeto, sobre un mapa va señalando cierto lugar, digamos, está en dónde está la ubicación de un misil, por ejemplo. de un misil o algo, pues se marca y vámonos sobre ese punto, y los encontraban. Entonces comenzaron a darse cuenta que realmente la radiestesia también fue muy funcional y verdadera, o sea, que no era cuestión de gente que estaba loca, que pensaba que encontraba todo, no, sino que realmente son personas que tienen ese potencial y que tienen esas cualidades que realmente son funcionales. Nada más que pues estos güeyes comenzaron a sacarle provecho para fines políticos o gubernamentales. Entonces comenzaron a trabajar también con la radiestesia. Hay otro, el último punto que ya me gustaría comentarte, Fred, que fue lo que me sacó de onda, y es como que podría ser a lo mejor el inicio de otra etapa, que la KGB creó a los hombres zombies. O sea, no mames, a los hombres zombies. No inventes. ¿Sí? ¿Por qué les llamaban así? Porque eran programados hasta para matar o para poder invadir algún lugar. ¿A qué te suena esto? Imagínate, a lo mejor ya podríamos platicar después sobre los zombies, porque sabemos que sabemos que el zombie, como te lo pintan las películas o la ficción, son a consecuencia de un virus o algo que se propagó y comenzó a transmutar a estas personas. A la humanidad te muerden, te tragan y te contaminan y empiezas a hacer un pinche cagadero por todos lados, ¿sí? La otra es de que sabemos que con una cultura en los pueblos africanos, en África o en... Sí, viene de África, pero... Sí, viene de por aquel lado, ¿verdad? Pero todo se hizo en la religión esta de... El hindú, En Jamaica, en el budismo, en el vudú. En el vudú, sí. Exactamente. Todo viene de África, pero lo que lo hizo fuerte fue aquí en América, los practicantes de vudú. Sí, que hay inclusive creo que es una sustancia que se hace a base de plantas para poder obtener este estado de control. Zombie ante las personas, ¿no? Que la persona empieza a caminar o moverse acá todo medio pendeja, pero por la reacción de esa llamada por la ciencia como droga o un estimulante para poder tener un efecto en el cerebro que genera este estado. Pero bueno, no nos vamos a meter en tantas broncas. No, ahora sí nos metemos porque ya... Pues mira. Sí, a ver, arráncate. Ahí los practicantes y las brujas vudú, el convertir en zombie a alguien era un castigo. Por ejemplo, alguien que mataba lo convertían en zombie. Entonces aparentemente esta bruja, no sé cómo se llama, curanderas, no sé cómo se les llama allá, les daba eso a esas personas y esas personas morían, las enterraban y todo. Exacto, y ya después la persona la bruja, llegaba, los desenterraba y los tenían como esclavos. Eso es lo que sé. Ajá. Hasta ahí. Ahora sí ya volvemos al tema. Sí, porque después, posteriormente, creo que llegaba un momento que los dejaban de utilizar según para sus fines, que ya los regresaban a sus casas. Ya estas personas, pero claro, ya no llegaban bien, o sea, quedaban así en un estado como pues retraído, sin hablar, y les gustaba comerse exactamente, o sea, realmente era pues, como vegetales andantes. Vaya, valga la redundancia, pero bueno, entonces, ahí tenemos la segunda forma del zombie, ¿no? Y ya estaríamos en una tercera formación o una tercera creación de zombies, que es por medio de la manipulación mental, ¿sí? O sea, reprogramarlos para que se conviertan en estos seres. A lo mejor no van a ser así babiantes y comiendo carne por el momento, pero pues a fin de cuentas están programados fueron programados tanto para robar secretos de estado
como para, están preparados para una invasión. Ajá. Entonces, imagínate si se llega a salir de control o en algún momento lo utilizan realmente como una invasión. Imagínate el cagadero, o sea, pinta a fin de cuentas como algo apocalíptico, pero pues bueno, no me hagan caso, a lo mejor me estoy emocionando ya por la ficción, pero sí da mucho a qué pensar. Entonces, para que también darnos cuenta de la magnitud de esto, que no es algo tan simple. Entonces, pues imagínate de ver qué es lo que hay dónde está ubicado el enemigo hasta manipular a una especie, a una raza, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor también esta podría ser una pequeña línea que va hacia el tema de pues, con qué facilidad puede desaparecer la raza humana, ¿no? Ajá, así es. Que va ligado al podcast anterior que tuvimos, pero pues bueno, ahí van ustedes entrelazando, atando cabos para ver que armen todo este rompecabezas que estamos dando fichas cada semana. Es que, ¿cómo ves, Fer? ¿Qué te pareció? No, pues muy interesante, Rafa. Como siempre. Sí. Muy interesante. Cabe destacar que en Estados Unidos creen tanto en eso. Bueno, aquí en México también, pero dependiendo, pues. Pero en Estados Unidos lo usan para el bien. O sea, la policía tiene psíquicos. Trabaja psíquicos con policías para resolver casos. Y lo dicen abiertamente. El psíquico nos dijo dónde estaba. O sea, no es tan oculto. O no son como los psíquicos de aquí de México en los que creen la gente, que son los que te dicen que lo que te va a pasar, que si te vas a casar. O sea, es muy diferente el psíquico de Estados Unidos, el uso del psíquico en Estados Unidos al de aquí de México. Fíjate que ahorita qué bueno que comentas ese punto. Yo pienso que uno de los principales problemas o situaciones que no han permitido que este tema dentro de México, para variar con nosotros, no avance, es porque se le ha tomado como, no se le ha dado la seriedad y se ha tomado siempre como chantajistas, como fraudes, cosas que realmente no existen, fraudes, exactamente. Claro, no descarto que hay gente que se pasa de pendeja y lo hace con el fin de nada más lucrar y realmente no tiene ni una pinche cualidad. Nada más le dice a la gente lo que quiere escuchar y ya con eso pues, le sacan un billetote, porque abundan esos cabrones. Pero a fin de cuentas sí hay personas que tienen capacidades y estas cualidades desarrolladas que si tuvieran una preparación o tuvieran la atención o el entrenamiento adecuado, estaríamos en otro pinche nivel, o sea, sí, claro, sabemos que pues al gobierno mexicano no le conviene que la gente despierte y crezca porque pues bueno, ya sabemos los resultados. Entonces, pero pues bueno, yo creo que va a ser el peor karma que tenemos los mexicanos de estar viviendo en esta, pues de vivir lo más que se pueda en la ignorancia, pero algún día saldremos adelante. No sé si te acuerdas. Hay que estar en trabajo. No te acuerdas que hace cuánto, hace como 10 años o más, ¿no? Como 20 años, ¿te acuerdas? Que una bruja dijo dónde estaba el cadáver de un político que asesinaron los Salinas. ¿Sí te acuerdas de eso? Me suena, pero no muy claro. A ver, cuéntame. Bueno, una bruja salió que ella sabía dónde estaban el cuerpo de... No me acuerdo cuál es el nombre del político, seguro alguno de nuestros escuchas lo sepa, que fue asesinado por el hermano de Salinas o por Salinas de uno de los dos o los dos, porque pues ninguno de los dos es buena persona. Se llamaba La Paca, se llamaba La Paca. Ajá. Y él dice que él vio dónde estaba el cuerpo de político se llama Manuel Muñoz Rocha. Manuel Rocha. Tenía 2 años desaparecido y después salió la bruja diciendo que ella sabía dónde estaba el cuerpo de este político y encontraron ahí en una finca que era de Raúl Salinas de Gortari, por eso fue al bote. Ajá. Ahí encontraron el cuerpo de Manuel Muñoz Rocha, pero pues allá no se supo pues qué pasó, por lo menos con la bruja. ¿Qué pasó con ella? No sé si la bruja la habrán metido al bote como cómplice, porque nadie le iba a creer. O sea, bueno, por lo menos yo no le creería que psíquicamente, o sea, ella iba a saber por medio de sus prácticas dónde estaba el cuerpo de tal persona, o si se le aparecía el espíritu de Muñoz Rocha diciéndole dónde estaba su cuerpo, dónde se encontraba, porque pues no soy tan creyente, se puede decir.
Ajá. Pero yo digo que la metieron también al bote porque la policía no se va a poner no va a creerle nunca que, que ella supo dónde estaba el cuerpo ese. ¿Cómo ves? Claro. No, y aparte al momento de que vieron que fue acertado y que lo encontraron, pues la vieron como una amenaza, cabrón. No, como que ella pudo haber sido una cómplice, ¿verdad? Sí, exactamente, o una de dos. O la tienen muy escondida trabajando a fuerzas con ellos, Uh-huh. o la desaparecieron. Ajá. Sí, o sea, no hay de dos. Sabemos que, y no solamente en México, en todo el pinche mundo es como que mucha humanidad tiene esa pinche información en su ADN, ¿no? Ajá. De que una de dos, o la utilizas o la desapareces, cabrón. Pero pues bueno. No, pero al es parecer parte eso yo ya encontré algo y al parecer siguió, porque siguió asesorando políticos, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, dice que la hizo también entonces, otra cosa durante Fox, durante el gobierno de Fox ajá. hizo otra cosa, apareció otra cosa. Entonces sí lo siguió haciendo, por eso yo creo que no la metieron Ajá. al bote. Exacto. No, pues entonces si las dan, Pero puede estaría estar bien, ¿no? viviendo muy bien. Hay que hacer algo sobre esto, hay que investigar esto. Sí, sí Fue en el estaría 97, interesante. imagínate. Sí. Ok. ¿Sabes qué? Hice que me acordara de otro psíquico muy popular, el pinche Pulpo Wango ese que estuvo en un mundial o una olimpiada, no sé qué fue. ¿No recuerdas? Un pulpo que estaba en una pecera que Sí. ese cabrón te adivinaba que decía quién iba a ganar, ¿verdad? Sí. No dudo tampoco de las capacidades de los animalitos, que a fin de cuentas son seres vivos y pues también algo han de traer, pero pues como que no sé, nunca vi al pinche pulpo, pero se me hizo una jalada, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Ok, Rafa, ¿algo más que quieras agregar para ya terminar el programa? No, pues todo por el momento, Fer. Esperemos que haya sido pues interesante para nuestro auditorio como para nosotros. Pues este tema que pues son temas que están de alguna manera en el olvido o simplemente no sé. Es que hay tanta información en el pinche mundo que ya no sabemos ni por dónde. Pero Así para es. eso estamos nosotros, para sacarlas a flote y que pues la gente comience a enterarse de que estas cosas existen, ¿no? De que estos temas están aquí, que son parte de la historia, aunque pues bueno y malo, pero a fin de cuentas son parte de cómo va funcionando todo esto, ¿no? Uh-huh. Así es, Rafa. Ok, Rafa, pues yo me despido. Mi nombre es Fernando Pedrosa. Y este fue otro episodio más de Claro Oscuro. No se les olvide darnos un like, ponernos los comentarios, contarnos qué opinan o qué han sabido, si estamos mal, si estamos bien, si nos equivocamos. Y que compartan todo esto. Exacto. Sí, tienes razón, porque pues ustedes son los que a fin de cuentas van a disfrutar de este material, tanto que pues, nosotros lo disfrutamos al momento de hacerlo. Ajá. Pero el material, no piensen otra cosa, pero sí es muy importante porque a fin de cuentas es para ustedes y que pues nos hagan saber, como dice Fernando, que podemos mejorar, cambiar. Yo sé que nos falta mucho, no somos expertos porque pues estamos aventurando en este buen viaje de los podcasts, pues queremos mejorar para ustedes, así es que ahí échenos un poquito la mano en que nos falta y que podemos mejorar. Y recuerden, este es su espacio y los esperamos en sus comentarios en redes sociales, en todo lo que ustedes quieran. Y ya me callo porque luego me voy de filo y no hay quien me pague. Buen día para todos, buen día, Fer. Un placer Igualmente, estar contigo. Hasta luego, que esté bien y me despido. Que pasen una semana excelente. Bye.